Bienvenidos a todos. Ya, como un poco les mencionó Michelle, mi nombre es Miguel Calderón. Eh, yo vengo bueno, estoy inscrito en el capítulo del PMI Lima Chapter. Soy peruano. Y dentro de la experiencia profesional y un poco lo que les vengo a comentar en la explicación del día de hoy es orientado hacia estos temas de la agilidad, pero desde una perspectiva de sistemas de información, de tecnología de información, porque básicamente es en donde yo me encuentro laborando y donde he desempeñado ya los 20 y un poco años más de vida en ingeniería. En cuanto a lo que es la gestión de proyectos, más de 10 años trabajando en la gestión de proyectos, liderando proyectos, y todos han sido orientados hacia lo que es los temas de tecnología de información y sistemas de información. Entonces, un poco la orientación de esta charla la voy a lanzar justamente hacia cómo hacemos para implementar estas buenas prácticas que nos permitan llevar proyectos en un mundo ágil y que nos permitan generar valor, ¿no? Uno de los grandes retos que nos enfrentamos es precisamente que el mundo de ágiles podría llegar a un tema de ciertas incertidumbres y a lo menos en las versiones anteriores del PMBOK sí había mucha contradicción entre el mundo ágil y el mundo tradicional. Sin embargo, ya en la versión, desde la versión 5 ya se comienza a clarificar bastante más el concepto de cómo trabajamos con el mundo ágil dentro de la gestión de proyectos. ¿Ok? Básicamente, la experiencia sobre las que les puedo hablar, incluso si hay alguna pregunta en adelante referida a alguno de los sectores de negocio en los cuales yo he trabajado implementando sistemas, gestionando proyectos y sistemas, telecomunicaciones, salud, educación, banca, retail, el tema de pensiones, courier, trabajo con el Ministerio de Justicia en temas de, ya gubernamentales, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, en ya empresas de producción, tanto en Perú como en el extranjero, ¿no? He trabajado para México, para Perú, para Uruguay, y bueno, es un poquito el overview de mi persona como expositoria de la charla del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues es algo sencillo, vamos a tratar de valorar las técnicas y las herramientas que podamos utilizar para generar valor. Este concepto de técnicas para generar o para gestionar proyectos utilizando ágiles, pues primero entender qué es un proyecto ágil, pero desde la perspectiva del PMI. ¿Qué cosa es un proyecto no ágil y cómo es que se relaciona con el proyecto ágil? Bueno, ya les comenté un poquito lo que está en la BPT, el tema de mi experiencia, el tema de mi experiencia en gestión de proyectos, el tema de las empresas en las cuales he ido trabajando y que de alguna manera podría ayudarlos a clarificar alguna pregunta que haya, bien sea de los temas puntuales, de preferencia los temas puntuales de la presentación, o de cualquier otro tema relacionado con estos. Mi experiencia es, como les digo, basado en proyectos de sistemas de información, tecnologías de información. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar las técnicas y herramientas en proyectos ágiles, pero desde una perspectiva del PMI. Por eso es que lo primero que vamos a revisar es justamente este primer puntito, en el cual vamos a ver qué significa un proyecto ágil, pero desde el enfoque del PMI. Segundo, qué herramientas vamos a poder aplicar para poder seguir operando con los grupos de procesos que nos define el PMI dentro del PMBOK como una muy buena práctica para, digamos, no nos garantiza que el proyecto sea exitoso, pero sí nos ayuda a tener un lineamiento que nos acerca hacia el éxito del proyecto. Y por último, vamos a configurar algunas herramientas dentro de estos grupos de procesos y cómo las he ido utilizando a lo largo del proyecto. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Esto lo saqué de alguna página del PMI. Y lo que tenemos acá nosotros es que cuando gestionamos proyectos, lo primero que tenemos que entender
es que un proyecto se hace porque quiere hacer un cambio, ¿ok? Entonces, primer chip que tenemos que tener en la cabeza es, ¿por qué hago un proyecto? Porque quiero conseguir un cambio. Segundo, eh, el proyecto que se hace no se hace solo, o sea, no existe un proyecto donde el jefe de proyecto está solito haciendo el proyecto y nadie más que el jefe de proyecto hace las cosas. Si queremos que un proyecto tenga éxito y más en la coyuntura actual, necesitamos trabajar en un entorno colaborativo. Tercero, necesitamos nosotros buscar de manera ágil, de manera rápida, adaptarnos a todos los cambios que van ocurriendo hoy en día. Estamos atravesando ahorita un cambio muy fuerte con este tema del coronavirus y justamente tenemos que tener proyectos que se puedan adaptar a estos cambios en el proyecto. Y por último, tenemos que vivir en un mundo de constante cambio y adaptarnos a ese constante cambio que vamos teniendo. En alguna publicación del PMI encontraba que justamente esto será lo que se quiso definir en los colores del nuevo logo del PMI, que este año creo que es el año que cambió los colorcitos a comparación del logo anterior. ¿Qué ocurre en las organizaciones hoy en día? ¿Qué me ha tocado vivir en las organizaciones hoy en día? ¿Qué me está tocando vivir en el proyecto donde estoy? Ahorita yo estoy asignado como gerente de proyecto en telecomunicaciones para hacer el cambio del core business de una empresa de telecomunicaciones aquí en Perú. Y lo primero que ocurre es, por la magnitud del proyecto, tenemos varios componentes dentro del proyecto, algunos que se van con cascada, otros que se van con ágiles, otros que se van con mixtos, y comenzamos con los eternos problemas de siempre. Todos quieren tener la razón y nadie se logra poner de acuerdo en cuál es el soporte metodológico que deberíamos utilizar. Y te dicen, oye, pero si vas a trabajar con ágiles, ágiles no tiene un soporte metodológico. Mentira, sí lo tiene. ¿Ok? Ágiles te van a decir que de pronto los proyectos no se pueden valorizar bajo un contexto de ágiles. Porque te dicen, y esa es la muy mala idea de trabajar con proyectos en ágiles, y es que te suelen decir que no existe el timing en un proyecto ágil. Es decir, yo comienzo mi proyecto y sabe Dios cuándo lo terminaré. En un proyecto ágil eso es mentira. En un proyecto ágil tienes un cronograma, que no es un cronograma per se, que de pronto es un roadmap en donde vas a colocar todos tus sprints, si trabajamos con Scrum, todos tus sprints que vas a ir desarrollando momento a momento, pero hay dentro de ese sprint incluso hay timebox que te dicen qué momento tienes para ejecutar qué. Y tienes un valor que generarle al producto para que el producto pueda ser aceptado por el cliente, por la organización o como un criterio de fin o un criterio de don dentro del proyecto. Y lo otro que normalmente te dicen es que la priorización de los proyectos no van a estar alineados con las necesidades del área operativa. Normalmente suelen decir y suelen hacer que el proyecto no es mi proyecto, es el proyecto de TI o es el proyecto de sistemas y simplemente yo sigo operando y ya tú ves, es tu problema cómo resuelves tu proyecto. No se tiene un enfoque hacia la eficiencia y normalmente es uno de las grandes críticas en Ágiles, que como la mala aplicación de Ágiles es no hay que documentar, no se genera valor. Como la mala implementación de un Ágil es esto acaba cuando tenga que acabar, entonces los costos se te disparan y tienes una muy mala administración. Pero todo lo que estoy diciendo es un paradigma, porque realmente en Ágiles sí se planifica, si no, no existieran los backlogs. En Ágiles sí hay que seguir un cronograma de liberaciones, porque si no sería un desastre. Sí hay recursos que son finitos y limitados, hay un presupuesto. Entonces no podemos nosotros pensar, y esa es la gran crítica, que Ágiles es igual a desorden. Ágiles, bien implementados, se viene implementando, es más, desde mucho tiempo atrás, solo que ahora se ha dado una forma mucho más clara respecto a cómo se va a hacer y se ha bautizado con un nombre que es Ágiles. Y lo último, que los proyectos, como le digo, no generan la información necesaria y no se valoriza. Entonces,
este tema de valorización comenzamos a tratar de entender por qué el cliente lo repite hasta el cansancio de por qué es importante manejar el valor. Y entonces comenzamos a entender dos cosas. De algo que hemos encontrado, a lo menos los que hemos gestionado proyectos desde hace mucho tiempo atrás, es que el PMBOK incide mucho en el concepto del valor ganado. Hay muchísimas publicaciones sobre valor ganado. El concepto de valor ganado es la traducción de lo que has logrado hacer. ¿Sí? Por eso se llama valor ganado. El valor que has conseguido hacer con tu proyecto. La pregunta es, ¿este valor que has conseguido hacer con tu proyecto está alineado con el beneficio que espera tener el negocio, con el valor de negocio? ¿O realmente tu valor ganado no está de acuerdo con el valor de negocio? Esta primera pregunta es clave para poder identificar si tu proyecto, bien sea con ágiles, con tradicionales, con lo que quieras, vaya o no vaya a generar el resultado esperado del proyecto. Y de esta manera, el PMBOK, en la versión vigente, te dice que tú tienes varias formas de llevar un proyecto. Tampoco te dice el PMBOK, tienes que usar predictivo, o tienes que usar iterativo, o tienes que usar incremental, o tienes que usar adaptativo. Lo que el PMBOK te dice es, utiliza la forma de gestionar tu proyecto de la mejor manera que se adapte a la organización. ¿Cuál es mejor? ¿Cascada o ágil? Depende de la realidad del proyecto. Los que son muy puristas del PMBOK antiguo te van a decir que ágiles no va de la mano. Los que son muy orientados a agilistas te van a decir que el ciclo predictivo no va muy de la mano. La verdad es que yo he trabajado con proyectos de todos estos tipos y todos han generado valor, pero va a depender de la necesidad que se esté atravesando. Y ahorita nos vamos a enfrentar en esta presentación a cómo trabajamos con un proyecto en donde el alcance no está totalmente clarificado al inicio, sino que se va a ir clarificando conforme vamos avanzando. Y acá viene el primer reto para los señores jefes de proyecto. ¿Qué ocurre? En el mundo de ágiles, el rol del jefe de proyecto dicen que deja de tener valor. Y digo dicen porque esto es lo que está escrito en algunas publicaciones y es más, en el PMBOK te habla sobre cuál debe ser el nuevo rol. Sin embargo, cuando estamos trabajando un proyecto del índole del que estoy manejando, por ejemplo, ahorita, necesitas un jefe de proyecto. Pero la perspectiva, la forma de trabajar es distinta. ¿Qué ocurría en el mundo predictivo? Tengo alcance, costo, tiempo determinado desde el inicio del proyecto. Y así nos enseñaron a todos los que aprendimos con el PMBOK antiguo. Y decíamos, es más, desde el PMBOK 3 estaba esto súper claro. Tienes que saber alcance, tiempo, costo. Llegas al mundo adaptativo y te dicen, el alcance no se sabe. Uy, entonces, si yo no sé el alcance, entonces, ¿cómo voy a saber el tiempo? Peor aún, ¿cómo voy a saber el costo? Y es que acá viene la muñeca del jefe de proyecto. Y acá viene el nuevo reto que enfrentamos los PMs, que tenemos que aprender a tener nuestra bolita de cristal para con un alcance de muy alto nivel, un high level scope, podamos encontrar cuál podría ser el presupuesto más aproximado y el tiempo más aproximado. Ojo, en el adaptativo no te dice que no hay alcance, te dice que no hay alcance detallado. Pero acá viene el segundo reto. Cuando trabajábamos en los mundos predictivos, iterativos, ¿qué teníamos en la cabeza? Oye, el cliente me ha pedido que le ponga una pantallita más. Ok, control de cambio. Activábamos el proceso que se llamaba gestión integrada del cambio. Activábamos un comité de cambio
Y en el comité de control de cambio, el Change Control Board o el CCB, nos reuníamos, analizábamos cuál era el riesgo, dependiendo del riesgo determinamos si aceptamos o no aceptábamos el cambio, y era un proceso muy robusto. Nos aseguraba que no nos desviemos del proyecto. ¿Y qué pasaba si el jefe de proyecto en esa época decía, ok, así nomás, sin comité de control de cambio, aceptemos el cambio? Caíamos en dos conceptos. Caíamos como un concepto de gold plating, que acá en el Perú se podría entender como dorar la píldora, es decir, el gold plating es, te entrego algo diferente a lo que me has pedido para de pronto tapar alguna cosa que yo he hecho mal. O podríamos caer en el scope creep, o la corrupción del alcance, que es, como de pronto no tengo la suficiente experiencia o el suficiente seniority, te acepto cambios, y al final mi proyecto termina siendo diferente de lo inicial. Eso era algo muy del mundo predictivo iterativo. Hoy en día tenemos que saber aceptar cambios, pero dentro del contexto de nuestro proyecto. Y seguimos teniendo un alcance a alto nivel a esa hora, ya no es detallado, pero sí tenemos un tiempo. Si yo he definido que mi proyecto va a durar 2 años, pues mi proyecto va a durar 2 años, no va a durar 3. Y si yo tengo $5 millones para invertir en los 2 años, oye, son 5 millones, no son 6. Eso los tienes que seguir teniendo. Entonces, ahí es donde viene la muñeca del jefe de proyecto. ¿Y qué ocurre si quiero cosas nuevas? Las cosas nuevas que puedo querer en el proyecto, pues voy a tener que cambiarlas o switcharlas con otra parte del proyecto. ¿Y qué pasa si no puedo cambiar nada? Ok, tendré que pedir una ampliación del presupuesto o una ampliación del tiempo. Obviamente con la calidad es con lo que no nos podemos meter. ¿Qué ocurre luego dentro de estos mundos entre el predictivo y el ágil, que es lo que está muy pegado aquí a la derecha de mi pantalla, en donde tengo requisitos que se elaboran con mucha frecuencia durante la entrega? Porque en el mundo de ágiles tengo una reunión antes de cada sprint, que es el refinamiento, donde descubro con más detalle lo que voy a trabajar durante el sprint. ¿Qué es un sprint? Es un mes de trabajo. Y lo voy descubriendo, lo voy analizando. Y eso luego me va a servir para poder desarrollar el detalle de lo que voy a trabajar durante ese periodo, durante ese sprint. La entrega ocurre de manera continua, ¿ok? Y lo que hago es voy entregando pedacitos que van generando valor cuando se junten todos como un concepto global a todo el proyecto final que voy teniendo. Es decir, no voy a esperar el valor al final, sino voy soltando valor de puchitos. Como decíamos, el cambio es algo constante. No puedo detener el proyecto porque ocurre un cambio. Ahora, ya viene el criterio del jefe de proyecto. Si tengo que implementar un cambio, este cambio va a hacer que mi proyecto se detenga, lo ponga en riesgo. Tengo que decir, ok, no es que vaya a aceptar todo lo que el cliente quiera. Tengo que valorar, tengo que aceptar el cambio, tengo que estar abierto a poder aceptar el cambio, siempre y cuando no ponga el riesgo al proyecto. Y los riesgos obviamente se van ejecutando y se van controlando, y acá es donde hay mucha más fuerza en la gestión del riesgo de lo que hay en los proyectos tradicionales. Porque hay que tener mucha apertura al riesgo para poder gobernar un proyecto de este tipo. Les apuesto que esto lo han visto en muchas publicaciones, en muchos cursos que se van trabajando. ¿Qué ocurre? Para que el proyecto tenga éxito y te den tu estrellita como jefe de proyecto, tienes que seguir un plan. Tienes que seguir la negociación contractual, es decir, no te puedes salir de lo que el contrato dice. Tienes que tener una documentación muy extensa que te permita conseguir el éxito del proyecto y que te permita tener lo que es la valorización del proyecto. Es decir, un software que se genera como software, si no está documentado, obviamente, pues cómo sustentas el valor. Y tienes que basarte religiosamente
en los procesos y en las herramientas. Esto lo tenemos que haber escuchado muchas veces. Pero ¿qué ha pasado en el mundo cuando ha ido cambiando? En el mundo, con el cambio que ha tenido, ¿qué ha ocurrido? Tenemos que tener la capacidad de responder ante un cambio antes de que seguir al pie de la letra del plan. Tenemos que garantizar que colaboremos con el cliente antes de seguir con la negociación contractual. Tenemos que garantizar que el software esté funcionando sobre la documentación extensiva. Y nos importa más las personas que generan el valor que el proceso que está escrito en piedra. Pero ojo, no estoy diciendo que todo lo del mundo tradicional hay que apagarlo, switcharlo y botarlo a la basura y solamente quedarnos con el mundo ágil. Es una combinación de ambos conceptos. Respuesta ante el cambio sobre seguir el plan. No te dice, ya no sigas el plan. Te dice, sí, sigue un plan, pero tengo una respuesta ante el cambio. No te dice, no hagas el tema de la... olvídate del contrato. No, te dice, colabora con el cliente sobre seguir tu contrato. Por lo tanto, adoptar el mundo ágil no significa descartar al mundo tradicional, significa complementarlo. Por eso es que tenemos que tener este cambio cultural que nos permita tener una capacidad de enfocarnos en los objetivos de la iteración. Ahora nuestro foco es a corto plazo. Termina mi iteración, mi sprint, mi mes, mis 15 días, y me pondré a pensar en el foco y el objetivo del siguiente. ¿Cuándo vamos al fracaso en un proyecto de ágiles? Cuando estamos en el primer mes y estamos pensando en lo que va a ocurrir en el mes 10. Ahí no vamos al fracaso, de hecho, porque no vamos a cumplir con los objetivos del mes 1, que es donde estamos. Tenemos que tener la capacidad de poder respetar y recibir retroalimentación. En un mundo de ágiles, aquel que dice, a mí no me digas nada porque yo soy el experto, no sirve. Tienes que tener la apertura mental para poder entender eso. Y tienes que ser también sincero y tienes que tener la capacidad de compartir. En un mundo de ágiles, el que se encierra en su isla y dice, esto es mío y solo mío, y acá, y esta es mi información y no se la paso a nadie, murió, no sirve. Tenemos que comprometernos. ¿Qué significa? Si yo, y esto es algo que siempre hemos tenido problemas hasta en el mundo tradicionales, yo al cliente le digo, esto está a las 6 de la tarde, pues está a las 6 de la tarde, no está a las 10 de la noche, ni está dentro de una semana, está en el momento. Y tenemos que tener el coraje, acá en el Perú lo llamamos de otra manera, pero tengo que tener el coraje de poder entender que el proceso en el cual hago mi proyecto, algo puede estar mal, y tener el coraje, la fuerza de decir, oye, cambiémoslo, hagámoslo diferente. Y si ustedes ven en este listado de principios, esto es lo que siempre esperó un cliente. No me van a decir ahora de que los clientes han cambiado tanto en el mundo que realmente esto es totalmente nuevo y esto nunca existía. En el PMBOK 3 esto no existía. Siempre hemos tenido que pensar en la satisfacción del cliente. Siempre hemos tenido el cliente que ha querido implementar cambios. Siempre hemos tenido un cliente que ha querido entregas rápidas, frecuentes, que generen valor. Siempre hemos tenido que trabajar en conjunto. Siempre hemos tenido que tener la suficiente confianza y el soporte en el equipo que está brindando el proyecto. Este es el último sí es, digamos que es un cambio que siempre ha sido así. La tecnología un poco como que nos enfrió, pero luego regresamos a entender que sí es lo mismo, ¿no? Siempre es mejor una conversación cara a cara. Aquel que me diga que es mejor mandar un correo primero y esperar a ver si, no sé, Fabricio, Jairo, Amalia, Olixia me responden el correo, que puede pasar 1 hora, 2 horas, no me van a decir que eso es mejor
al hecho de que levante el teléfono y le diga, hola Fabricio, oye Fabricio, tenemos que hacer un cambio en la funcionalidad tal. Y en ese momento Fabricio me podrá responder y me dirá sí o no, o qué cosa va a pasar, o con quién nos tenemos que relacionar. Siempre tenemos y siempre nos han pedido los usuarios, a lo menos en sistema siempre nos dicen lo mismo. No me metas o no me metas floro, que le llamamos acá, que no me palabrees contándome ni enseñándome PPTs, ni pantallitas, ni mockups, ni prototipos. Dame el producto que funcione, que es lo que a mí me sirve. Tenemos que tener un desarrollo que sea sostenible con el presupuesto, con el tiempo. Tenemos que tener una atención continua al proyecto. Tenemos que tratar de que las cosas siempre sean simples. Cuando a veces tenemos jefes de proyecto que les encanta de pronto comenzar a complicar las cosas para sentirse que son los súper especialistas, entonces, desgraciadamente, eso lo que va a terminar colocando es un proyecto inmanejable que solamente él lo maneje y que el cliente nunca esté satisfecho. Esto sí es nuevo, equipos autoorganizados. Normalmente solíamos pensar que el jefe de proyecto era el papá de los pollitos, el gallo del gallinero, y que tenía que sacar su látigo y decir que todos trabajen. Hoy en día eso ha cambiado. ¿Esto qué significa? Y es algo que más adelante te voy a comentar, Pablo, que justo algo que has colocado, es cambiar la mentalidad de las personas. Los que han estudiado algo de administración saben que existe los modelos de administración de personas y que existen personas que se rigen por una forma de trabajar, las X, y las Y que se rigen por otra forma de trabajar. Los primeros odian trabajar, no les gusta trabajar, los tienes que obligar a que trabajen. Y los segundos, pilas, se ponen las cosas, quieren hacer las cosas, quieren que funcione todo. Pues nuestro rol es garantizar que esto funcione. Y dentro del mundo de ágiles existe un rol que se llama el Scrum Master en el mundo de Scrum, que lo que hace es, tiene que empujar a que las personas logren interiorizar ese cambio en la forma de pensar. Y obviamente se espera que seamos pues mucho más reflexivos. La principal forma de cambiar a las personas o cambiar este mindset, yo creo que la clave es lograr el compromiso del equipo. Y eso es un tema de experiencia, ¿sí? De experiencia que he vivido. Nadie es feliz obligado a hacer las cosas. Si tienes un equipo de gente que está obligada o que se siente obligada a que tiene que entrar a trabajar y que se tiene que ir a trabajar una hora y que no quiere hacer nada más porque es lo que tiene que hacer, es lo que dice su contrato, no te sirve tu equipo. Recomendación, trata de ver la manera como o repotencias al equipo o ayudas a que se comprometan. Cuando tú haces algo que sientes que es tuyo y lo haces con cariño, entonces, si te tienes que esforzar un poquito más, lo vas a hacer porque lo sientes tuyo. Pero si sientes la obligación, como cuando eres un niño que tus papás te obligaban a ir al colegio, entonces definitivamente no vas a poder hacer nada para cambiar el mindset. Entonces, Pablo, si tú quieres cambiar el mindset de las personas, lo primero que tienes que hacer es véndele la ilusión del proyecto y que entiendan que el proyecto es de ellos. El proyecto no es tuyo, el proyecto no es de TI. El proyecto es de la organización que lo necesita. Porque tenemos que enfrentarnos a esto que estoy colocando en pantalla. Ya no tenemos un mundo en el que había planeamiento, análisis, diseño, programación, pruebas. Falló. Regresamos. Planeamiento, análisis, diseño, programación, pruebas. Falló. Regresamos a lo mejor al diseño, programación, pruebas. Falló. No. Ahora tenemos cachitos. Hago mi planeamiento, priorizo mis requerimientos y comienzo a iterar. Y en mis iteraciones tengo mi planeamiento, mi análisis, mi diseño, mi programación, pruebo. Y así comienzo a avanzar, avanzar, avanzar y voy teniendo entregas periódicas hasta que al final termino todo. ¿Y qué consigo? Entregar mi producto terminado.
Y bien, esa es la primera parte en la que tratamos de hacer una inmersión súper rápida. Obviamente, un curso de Ágiles es un curso que puede tomar tranquilamente 48 horas. Hemos hecho una inmersión súper rápida y la idea ahora es pasar al segundo punto, que es entender qué necesito para implementar Ágiles. Y esto es algo que no está en ninguna publicación. Acá no les voy a decir que esto lo van a encontrar en la publicación de Pepito Pérez, sino que es un poco lo que me he enfrentado yo cuando trabajaba en el mundo tradicional del PMBOK y decía, ok, vamos a implementar la gestión del proyecto. Y por ahí venían y decían, no, el PMBOK no sirve, vámonos con Scrum porque Scrum dice que esto es mejor. El tiempo y los resultados del proyecto siempre me han dado la visibilidad de que por lo menos estos procesitos tengo que adaptarlos y cambiarlos para conseguir el éxito. Lo primero que hago en integración. Si se acuerdan, en el PMBOK, ¿de qué hablamos en integración? Hablamos de tener esa vista transversal de todo mi proyecto. ¿Y por qué cambia el plan de dirección de proyecto? Porque ahora vas a dirigir un proyecto que su alcance no está aterrizado del todo. Y tenemos que dirigir un proyecto con un alcance a alto nivel y por lo tanto un presupuesto a alto nivel y un tiempo a alto nivel con usuarios que antes el stakeholder solía estar muy fuera y ahora el stakeholder lo tengo muy dentro. El stakeholder, al interesado, lo tengo metido dentro del proyecto porque es parte del equipo de proyecto. El alcance. Oye, la forma de recopilar requisitos ha cambiado. Ahora tienes un product backlog o un backlog, una lista de lo que va a tener mi proyecto. Oye, ya no tengo EDT. Sí, pues ya no tengo EDT. Pero de pronto, ¿qué puedo hacer? Justamente tu product backlog te va a permitir soportar esta EDT. ¿Ya no tienes cronograma? Sí, los agilistas normalmente te van a decir, ya no hay cronograma, pero tienes un concepto clave que se llama tus burn down charts, donde vas a tú a hacerle seguimiento al cumplimiento de lo que tienes que hacer. Y no tengo un cronograma del project, porque ya no se llama un cronograma, sino se llama ahora un programa o un roadmap, mejor dicho, perdón, se llama un roadmap, y en ese roadmap tengo todos los sprints. Y tengo qué cosa voy a hacer en cada sprint. Y por lo tanto tengo cuánto me va a durar cada sprint. Entonces, ¿sí tienes un cronograma? Sí, solo que ahora se llama diferente, se llama roadmap. Los costos. En los costos, tengo que tener un costo a alto nivel y obviamente tengo que distribuir ese costo durante todos los meses que dure mi proyecto. Y mi forma de control lo voy a llevar ya no en función al cronograma, sino lo voy a llevar en función de pronto a mis burn downs que voy a trabajar. La calidad. Y yo creo que es el punto más neurálgico en el cambio del mindset que hablábamos con Pablo hace un momentito. ¿Qué ocurre con la calidad? Estábamos muy acostumbrados a, yo soy el de desarrollo, hago mi pantallita funciona, listo, para mí ya acabó. O hago mi pantallita, como tengo que terminarlo hoy día, termino de codificar, ya le entrego. Total, control de calidad o quality assurance o aseguramiento de calidad ya se encargará de ver si funciona o no funciona. En el mundo de ágiles no existe eso. Tú eres responsable de la calidad de los productos que entregas. No puedes decirme, no es mi responsabilidad. Tú eres responsable y por lo tanto, tú eres responsable de controlar tu propia calidad. Y calidad, acordémonos, no significa seguir un ISO. Calidad significa cumplir con las expectativas que se están definiendo. La planificación para la gestión de recursos ha cambiado, porque ahora tenemos que pensar desde esta perspectiva en que todo está cambiando y ya no voy a dirigir al equipo
como, no sé si aquellos que son de mi época han visto Ben-Hur, y veían cuando Ben-Hur estaba en la galera y había un pata con un tambor que iba tocando el tambor y todos remaban al ritmo del tambor. Y a los jefes de proyecto siempre nos visualizaban así. Nos visualizaban tocando el tambor. Hoy en día, con el concepto de ágiles, tenemos que dirigir un equipo, pero de una perspectiva colaborativa. Va cambiando. La línea base del cronograma, Maya, regresando al tema de cronograma, no es que no la tengas. Sí la tienes. Solo que tu línea base no está detallada. Se solía acostumbrar a que la línea base del cronograma se manejaba sobre piedra de qué cosa ibas haciendo día a día, mes a mes, y no se podía ir moviendo tanto. En el caso de ágiles es más libre el poder mover dentro, pero sí hay una línea base y tienes que respetar justamente la fecha fin de los compromisos que tienes que ir adquiriendo. En cuanto a los riesgos, como decía, sí van cambiando y van cambiando muchísimo. Y un poco para tomar el concepto de, por ahí vi de volar mientras estaba conversando con ustedes, el concepto de las adquisiciones. Acá, de Jairo. ¿Qué haces cuando tienes que contratar a un proveedor? Entonces, ahí en adquisiciones, el PMBOK te dice, oye, hay tipos de contratos que se pueden tener. Hay tipos de contrato que son fixed o de costos fijos. Hay contratos que son de tipo costo variable. Hay contratos que se manejan, que se conocen como tiempo y materiales, en el cual si mi contrato es tiempo y materiales, significa que el proveedor va a utilizar todo el tiempo y los materiales o todos los recursos que necesite para poder cumplir la meta. No es cerrado. Mientras que en un fijo sí es cerrado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si es un contrato fijo, estamos hablando que va muy de la mano con el cliente, ¿no? El cliente que te pone el contrato fijo o de precio fijo significa que te va a pagar $1,000. Te esfuerces o no te esfuerces más, son $1,000. Si tú tienes que invertir horas extras, piña, te van a tocar invertirlas a ti de tu bolsillo. Tiempo y materiales es la otra cara de la moneda. Que es yo como proveedor utilizo todos los recursos que tengo que utilizar para cumplir tu meta. Y ya luego te paso la factura y te digo cuánto me costará. Entonces, acá el truco es identifica qué tipo de actividades se pueden trabajar en costo fijo, se pueden trabajar de pronto en costo fijo con incentivo, o se pueden trabajar de pronto, nos vamos al mundo de algo que sea totalmente variable, como un tiempo y materiales. Eso va a depender ya del proyecto y de la necesidad que se esté implementando. Y obviamente, involucrar a los interesados ya es algo totalmente distinto. ¿Qué más? Ya a nivel detallado de cada una de las cosas que hemos ido viendo, que la APT justamente está el resumen de lo que conversábamos. El plan, si bien es cierto que puede ser resumido o detallado, como decíamos, en un proyecto de 3 o 4 meses, pues obviamente va a tener que ser a muy alto nivel, a muy high level. Y la información la vas a ir adquiriendo conforme avances en tu proyecto. Cuando avances con la descripción del alcance de tu proyecto, tú vas a tener un product backlog de alto nivel, una lista de cosas que tienes que hacer de alto nivel al inicio. Y en cada iteración vas a tener un sprint backlog, en donde vas a ir desagregando precisamente ya el entendimiento de cada uno de estos. ¿Y qué pasa si descubro que al momento de que estoy haciéndolo necesito más tiempo o más recursos? Pues ahí vas a tener que aplicar un control de cambio. Ahí sí lo vas a tener que aplicar porque vas a tener que ampliar tu presupuesto o vas a tener que ampliar tu cronograma. Y si amplío el cronograma, ¿voy a impactar mi línea base? Sí, vas a impactar tu línea base y también la línea base del costo, porque es parte de. Y entonces, ahora mi EDT ya no la tengo lista desde el inicio. Sí, correcto, ya no la tienes lista desde el inicio. Tu EDT la vas a ir desarrollando de forma gradual. Y tus actividades ya las vas a ir planificando entonces ahora en función de lo que vas avanzando. Sí, correcto.
Y tus decisiones las vas a tener que ir tomando de manera consensuada con tu equipo. El Fist of Five, o el puño de 5 es una herramienta, lo vamos a ver más adelante. Los costos tú los vas a ir estimando a muy alto nivel. Si ustedes se acuerdan, dentro de las formas de poder identificar los costos, por ejemplo, tenemos una de las formas de verificar costos en el PMBOK, en donde te dice que agarres, que hagas una distribución triangular, en donde comienzo a identificar mi costo más probable, mi costo mayor, mi costo menor, y comienzo con eso identificar cuál puede ser el costo. O podría trabajar con una estimación análoga. Es decir, hace un mes o hace un año trabajé con un proyecto que me parecido a este, más o menos fue como $1 millón, y más o menos me tomó como un año, ok, más o menos debería ser igual. O podríamos hacer una estimación paramétrica y decir, sí, pues más o menos este proyecto es similar al anterior, pero requiere o tiene el doble del riesgo. Ok, entonces mi estimación la haré 1.5. Es decir, a mi estimación le agrego un parámetro más. Y los costos lo sigo haciendo bajo un análisis valor ganado, pero basado en features o en características del proyecto. El control de calidad, como les decía, no lo vamos a hacer al final del proyecto, sino a lo largo de la ejecución. Los recursos se basa en teorías ágiles, en donde el recurso ya no es el especialista que solamente es una cosa y nada más, sino ahora hablamos de equipos de trabajo. Incluso hablamos de tribus. ¿Qué pasa cuando una actividad se traslapa, Enrique? Y es precisamente orientada a esto, que normalmente, y algo que solíamos hacer los antiguos en gestión de proyectos, es que trabajamos mucho con dos conceptos claves para gestionar un cronograma. El crushing, que es asigno más recursos al proyecto, o el fast tracking, que coloco cosas en paralelo y puedo traslapar actividades. Eso se sigue dando en el mundo de ágiles y lo podrías tener. Luego, en las comunicaciones, tenemos que, como le decía, saber que ahora la comunicación es más abierta, no es tan cerrada. Y algo que tenemos que hacer es informar de manera diaria. En el cliente donde estoy ahorita tengo comités todos los días, a las 9 de la mañana, con una PPT, en donde le enseño en la PPT el avance del proyecto. Pero las reuniones tenemos que tratar de hacer que ahora duren 5 minutos. Una forma sencilla es el stand-up meeting, o las reuniones de pie. ¿Por qué es más fácil una reunión de pie que una reunión sentada? Y se llama por eso de pie. Porque perdemos a veces valiosos minutos que los necesitamos durante el día en escoger la silla, sentarnos, traer el café. Perdemos tiempo. Si nos metemos en una sala sin banca, sin sillas, hace 5 años, 7 años, me tocó trabajar en México y justo ya trabajábamos de esta manera. Habían salas que no tenían sillas, solamente tenían toda la pared cubierta de pizarra acrílica y habían plumones tirados por todos lados. Entrabas a la sala y te reunías de pie con toda la gente y era mucho más productiva que el hecho de sentarse. Las adquisiciones, hemos dado un mayor detalle sobre esto. Interesados, como les digo acá, tenemos que tener una apertura y una capacidad de retroalimentación mucho más rápida y versátil. Y ahora sí, a la carnecita bonita de lo que vamos a hacer. Amalia, tu tema debe me acordar al final de la presentación, porque lo vamos a ver justo con estas herramientas. Esto, amigos míos, es el Product y el Sprint Backlog. ¿Qué es un Product y un Sprint Backlog? Si ustedes ven, tengo una lista de cosas que tengo que hacer en el proyecto. Esa lista de cosas que tengo que hacer se llama Product Backlog. Y acá comienzo a ver si lo que estoy haciendo en mi proyecto lo debería hacer o no, y cómo lo debería controlar, y sobre todo, si con lo que tengo que hacer, tengo la capacidad para enfrentarme al mundo de ágiles. Primera pregunta, ¿tienes idea del negocio respecto de la implementación que se va a realizar? ¿O es que simplemente voy a hacer la implementación técnica porque me gustó
o porque la empresa del vecino lo tiene. ¿Tienes claro el modelo de negocio a seguir para poder implementar tu idea? ¿O simplemente te vas a aventurar a hacer lo que puedas hacer? ¿Tienes claro los objetivos y las metas? Y es algo que, por ejemplo, en Ágiles, algunas personas suelen decir, no hay necesidad de tener ni objetivos ni metas. Mentira, sí hay necesidad, porque si no las tienes, tu proyecto es un fracaso. ¿Tienes claro el problema que vas a resolver? Si la pregunta es no en algunos de estos, te recomiendo que no te vayas por el mundo de Ágiles, antes por un mundo tradicional en donde vas a tener algo mucho más controlado y no vas a tener el problema que te vas a enfrentar cuando esto no lo puedas resolver. Y lo otro es en cuanto a la solución. ¿Realmente es una solución cuya complejidad te va a permitir controlarla? ¿El usuario realmente sabe qué es lo que quiere y qué es lo que necesita? Estamos enfrentándonos a un tema, a lo que hemos trabajado en el Estado, en proyectos del Estado, un tema regulatorio, en donde si no lo resuelves, igual en banca, en donde si no lo resuelves en una fecha determinada, puedes incurrir en una multa o una penalidad. Si alguna de estas respuestas es no, o es negativa, entonces realmente no se vayan por el mundo de Ágiles. ¿Y cómo tomas una decisión en el mundo de Ágiles? Una de las formas bonitas es el Fist of Five o el puño de 5. ¿Qué es lo que haces en el Fist of Five o el puño de 5? Están todos en la sala y cuando se va a tomar la decisión, se somete a una votación de todos. Por eso decía, hay que tener apertura. Llegué a colocar una regla. Hay varias reglas parecidas a estas y cada uno en su proyecto lo puede orquestar de una manera distinta. Esto es algo que yo utilizo con mi equipo de proyecto. La idea es, si en mi equipo de proyecto hacemos la votación y alguien me sale con el puño cerrado, en ese momento le preguntamos a esa persona oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y volvemos luego a hacer la votación, hasta que por lo menos estamos con 3, 4 o 5. Porque los primeros, el 1, el 0, 1 o 2, pueden hacer que tu proyecto comience a tambalear porque nadie esté de acuerdo. ¿Y cómo estimas los tiempos? Ya no está el superjefe de proyecto que sacaba su calculador y se ponía a calcular los tiempos. Ahora los tiempos para desarrollo, por ejemplo, se pueden hacer con el Planning Poker, que es esto que les estoy mostrando en pantalla. Gestión del cronograma. ¿Ya no tenemos línea base? Sí, sí tenemos línea base, porque yo tengo unos features que realizar dentro del proyecto. En el Sprint 1, 2, 3, 4, hasta el Sprint 2, un proyecto de un año. Y acá yo tengo que ir avanzando. Oye, ¿y se van moviendo? Sí, porque hay cambios. Entonces, de pronto al inicio tenía 73 y al final terminé con 75. Y en algún momento desprioricé y ahora tenía 70. Pero igual esto va avanzando. Y acá tienes el burn down chart, que es la curva hacia abajo, que es la curva ploma, que son los features pendientes. ¿Cuántos features, cuántas características voy avanzando punto a punto? Entonces, si yo hablo de una línea base, justamente estaría hablando de algo similar a esto, Mayra. Y necesitarías tú tener tu línea base que tienes que cumplir. No es de que hago las cosas y conforme voy avanzando, sabe Dios si terminaré o no. Y ahora sí, lo que me preguntaba Amalia sobre lo que es valor ganado. Cuando trabajábamos en el enfoque tradicional, los que hemos trabajado con este enfoque, sabíamos que el SPI era el valor ganado entre el valor planificado. Y el CPI era el valor ganado sobre el costo actual. Mi costo se sigue representando igualito, porque dinero es dinero. Soles en el Perú son soles, pesos son pesos, dólares son dólares. No me vas a decir que ahora como estás en Ágiles, tienes el presupuesto abierto para gastar todo lo que quieras. Tienes un presupuesto. Y si te vas del presupuesto, tu proyecto a lo mejor no puede terminar. Pero lo que sí cambia es el SPI.
en donde me baso en mis features que están planificados contra los features que he ido de alguna manera terminando. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a ir identificando por el lado de aquí? Si ustedes ven, lo tengo en mi tablita. Y trabajando en un mundo de ágiles, ¿puedo tener SPI y CPI? La respuesta es sí. Este es un tablero de un proyecto real. Y así es como se va llevando. Entonces, no me digan que el mundo de ágiles no hay necesidad de controlarlo. De pronto, en una mentalidad de otra latitud y de otra latitud, de una latitud no latinoamericana, sí se suele decir, tranquilos, la gente es responsable y van a hacer las cosas. Desgraciadamente, en nuestra mentalidad latinoamericana, tenemos que controlar y sobre todo cuando hay temas de dinero. Y bueno, habiendo culminado con la PPT, he tratado de correr con esto bastante rápido. No sé si por ahí me puedes ayudar, Michelle, con las preguntas. Algunas hemos ido absolviendo durante la presentación y no sé si es que hay algunas preguntas que podamos ir respondiendo. Sí, de hecho ya contestó todas. Ok, entonces hemos llegado casi a la hora, hasta las 8 de la noche, hemos llegado casi con la hora. Y sí, la idea es eso. Más bien, si hay alguna otra pregunta que pueda responderles, alguna otra consulta, gustoso se los ayudo a resolverlo. Ok, entonces, si no hay nada más, creo que eso sería, ha sido una eh, respuesta súper rápida. Daniel, por favor, no te vi, Daniel, ¿cuál era tu pregunta? Aclaranos un poco más acerca de... Dale, tranqui, Daniel, te espero que me termines de escribir. Ah, ok. Un roadmap y un cronograma. Les voy a mostrar un roadmap. ¿O no? No les puedo mostrar el único roadmap que tengo acá abierto, es el roadmap que está con todo lo del proyecto de verdad que estoy trabajando. A ver, un roadmap, ¿en qué consiste? Un roadmap es un tablero, ¿sí? Imagínate un tablero en la pantalla en donde, a ver si me permites, abro un Excel y te voy a tratar de hacer una explicación súper rápida. Ya. ¿Cómo generas valor, María Gabriela? Lo generas con con asegurarte de que lo que decíamos al inicio, el valor que estás generando en tu proyecto, por eso es que justo arrancaba con esa presentación, mientras hablemos del roadmap, esta de aquí, esta de aquí. Asegurarte que el valor ganado que tú estás generando de manera iterativa, y si has visto, hemos hablado mucho de aceptar cambios, hacer que los cambios sucedan, estábamos hablando de que vamos haciendo entregas rápidas del producto, y eso se va dando con un criterio de DON, que se conoce, o el criterio de DON, que se conoce en Ágiles, en Scrum, es asegurarte que ese criterio de DON que tú implementes realmente esté alineado con el valor de negocio, ¿no? Entonces, como jefe de proyecto, como PM, tu foco es, ¿yo por qué hago el proyecto? Y regresamos a la diapositiva anterior, y esto sí es importante que lo tengamos. Yo hago un proyecto porque quiero hacer un cambio, ¿no? ¿Y y qué significa hacer un cambio? O sea, si tú vas a hacer un cambio en tu vida, no vas a hacer un cambio para peor. Si vas a hacer un cambio en el negocio, no vas a hacer un cambio para peor. Vas a hacer un cambio para mejorar la rentabilidad de la empresa, vas a hacer un cambio para mejorar el nivel de percepción de los clientes de la empresa, vas a hacer un cambio para mejorar la eficiencia de la empresa, vas a hacer un cambio para mejorar las capacidades del personal dentro de la empresa. Ahí te invito a ver un poco de lo que es el Balance Scorecard o de lo que es las teorías orientadas al Balance Scorecard, sobre todo al cuadro de mando integrado, donde tú ves que el valor no significa siempre plata o dinero.
el valor significa clientes, el valor significa procesos, el valor significa aprendizaje. Entonces, cuando tú haces tu proyecto tienes que pensar cuál es el valor que espera el negocio. ¿Y cómo generas valor? Pues con todas estas cositas de acá, en donde vamos diciendo que vamos haciendo entregas incrementales pero orientadas a ese valor. Que la calidad de tus entregables los vas haciendo desde dentro del desarrollo. No esperas al final para hacer un retrabajo. Esa es la forma como vas generando valor. Ya, esto es algo así. Te voy a hacer algo súper rápido, que estamos sacando así súper debajo de la manga, para explicarte el tema del roadmap. Y en un roadmap, ¿yo qué hago? Yo pongo sprint 1 y pongo mis sprints. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? En el sprint 1 digo que acá voy a implementar un feature. El feature 1 voy a implementar 11 features acá. A lo mejor por la complejidad acá solamente voy a implementar el feature 12 y voy a implementar el feature 13 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que yo voy haciendo para poder entonces, eso es lo que yo voy a ir haciendo para poder ir armando mi roadmap. Este es un roadmap. Un cronograma normalmente se suele reflejar en un diagrama de Gantt. Y lo que solemos hacer en un cronograma, solemos hacer en un cronograma es justamente... a ver, vamos a ver uno que tenga más o menos... por ejemplo, esto es un cronograma normal, ¿no? En donde yo tengo un plan de pruebas y a este plan de pruebas, por ejemplo, este es un cronograma de un plan de pruebas, ¿no? Y a este cronograma yo tengo una serie de tareas que se van a ir desarrollando. Y lo que se suele hacer en un cronograma es que estas tareas estén relacionadas entre sí. Esto como es un tema más de ágiles, porque esto es una especie como de cronograma que me pidieron para mostrar el avance, acá no hay un enlace uno a uno, pero normalmente un cronograma tradicional tú tienes que acabar esta actividad, comienza otra, es decir, se van secuenciando y tienes normalmente predecesoras. Pero tanto en un cronograma como este, como en un tema de features, tú vas a tener siempre hitos. El hito es aquello que te marca que termina un sprint y comienza otro. O en el caso de tu cronograma, que acaba un conjunto de actividades y empiezan otros. Y eso es. Herramientas y técnicas para elaborar cronogramas de proyecto con metodologías mixtas. Normalmente yo suelo utilizar, sí, o sea, a ver, para tradicionales, sí suelo utilizar plantillas de cronogramas, ¿ok? Es decir, de proyectos similares que tenemos en la organización y que sacamos un proyecto del tipo A, del tipo B, del tipo C y que ya tengo un conjunto de actividades que ya están desarrolladas en el cronograma, ¿no? Normalmente lo que hacemos es coloco las áreas de conocimiento del PMBOK dentro del cronograma y ahí le comienzo a colocar las actividades adentro que voy a ir desarrollando para cada área, ¿no? De manera que no se me olvide nada y todo lo pueda tener controlado, ¿no? Y a eso le puedo sumar alguna metodología de desarrollo como RUP o alguna de ellas, ¿no? Y para ágiles, lo que hemos conversado ahorita, ¿cómo desarrollas la estimación de tiempos? Para estimar tu tiempo, puedo utilizar el Planning Poker, que es lo que les enseñaba. ¿Cómo se desarrolla el Planning Poker? Pasé muy rápido de verdad sobre esto y no se los expliqué. En el equipo... Cuidado. Vicky. Escuché a alguien gritando que decía cuidado. Bueno, en el Planning Poker, todo el equipo tiene una baraja de cartas como esta. Y se colocan puntos. Y se dice, ok, para mí, 1 va a significar que voy a demorarme más o menos como 8 horas haciendo algo. Más o menos, digo, al ojo. Y eso significa, y eso es análogo a lo que yo haría, no sé, pues una pantalla de login, por ejemplo.
Entonces, ya ese es mi punto de referencia. Mi 1 es mi pantalla de login o una pantalla de un mantenimiento de algo. Y cuando comenzamos a trabajar el Planning Poker, entregamos, todo el equipo tiene este Planning Poker, es más, hay Planning Poker para celular, mi equipo utiliza el Planning Poker en el celular, y sometemos a votación a todo el equipo y decimos, ok, esta pantalla, ¿cuántos puntos le voy a dar? Ya se basó en la serie de Fibonacci, falta un 1 más, ¿no? Pero es como la serie de Fibonacci modificada. 1, 3, 5, 8, 3, ¿cuántos puntos me va a tomar hacer? Si alguien se abstiene, me puede poner signo de interrogación porque todavía quiere que le resuelvan más alguna claridad, o infinito, que no tiene la más mínima idea cuánto va a significar, o un café, que significa, sabes que ya estoy harto y necesito parar, paremos y sigamos después. ¿Y qué pasa? Cuando se ve la funcionalidad, todo el mundo saca la carta volteada, y en el momento en el que vamos ya a hacer la votación, todo el mundo voltea las cartas. Por ahí alguien dirá 1, 3, 5, lo que fuera. Si tengo números diferentes y son muy, muy distintos, por ejemplo, que alguien me diga 1 y alguien me diga 21, entonces obviamente algo puede estar pasando. O el de 1 está sobrevalorando el esfuerzo, o el de 21, bueno, el de 1 está subvalorando el esfuerzo, o el de 21 lo está sobrevalorando. Lo que hay que hacer ahí es reunirse y que expliquen las razones. Y después volvemos a someter a votación. Y en ese momento, a lo mejor ya no es ni 1 ni 21, sino era 8. Y todos ya se ponen de acuerdo que es 8. Y esa es la forma como se trabaja en metodologías ágiles. Tu rango de costos y fechas, Martín, están basados en tu sprint planning. Yo tengo un sprint planning, que es este que hemos trabajado, y yo sé que esto me va a durar 9 meses, por decirte que estoy trabajando con sprint mensuales. Y no tengo más, ¿no? Sí, porque yo a alto nivel vi que voy a tener 50 features y me voy a demorar más o menos como 9 meses. ¿Y qué pasa si es que en el camino descubro algo más? Ahí vas a tener que pedir una ampliación de tiempos. Y obviamente, si amplías tiempos, vas a tener que ampliar costos y vas a tener que pedir una ampliación del presupuesto también. Y ahí tienes que hacer un control de cambio que impacte a los tiempos y al presupuesto. Los riesgos son mucho más dinámicos y sí hay que seguirlos manejando y con más razón dentro de un proyecto de ágiles. Y listo. Ya me he pasado 10 minutos de la charla. Discúlpeme, me extendí un poquito. Te cedo la intervención, Michelle. Gracias, Miguel. Hay una última pregunta de Eliana. Nos dice hasta qué punto se aceptan los cambios de una iteración. Ok, entonces la última respuesta. A ver, Eliana. Esa pregunta es súper subjetiva. Y te digo por qué es subjetiva. Porque tú puedes aceptar un riesgo dependiendo de la capacidad de aceptación de riesgo que pueda tener el proyecto, ¿sí? Si tengo una holgura financiera que me permita, han visto lo que es en proyectos y se sigue manejando también esto, ¿no? Lo que manejamos nosotros como nuestra contingencia. ¿Sí? Tenemos un presupuesto de gestión, un presupuesto de contingencia que nos va a ayudar a controlar cualquier variación que tengamos en el presupuesto. La pregunta es, ¿tu presupuesto de contingencia te va a soportar un impacto que te genere $10,000 de diferencia en el presupuesto? Y tu riesgo que estás aceptando te va a permitir o te va a significar $10,000, entonces acéptalo, porque estás controlado. La otra pregunta es, no tengo presupuesto de contingencia. Hay proyectos que son así, no tienen contingencia. Han salido súper ajustados con el presupuesto por la variación del dólar, por lo que fuera. Oye, ¿acepto riesgos? No acepto riesgos. Todo se va a control de cambio. Oye, ¿entonces no sirve ágiles? No, de pronto, si tenías un proyecto que tenía un timing muy acotado y un presupuesto muy acotado y no tienes capacidad de entrar con
con un presupuesto de contingencia, entonces no debiste haber entrado en ágiles, debiste haber entrado en tradicionales. Porque necesitas tener cierta holgura para poder manejar justamente los cambios que van viniendo. Ahora, si yo voy a aceptar un cambio que significa dejo de hacer A y en lugar de hacer A voy a hacer B, estoy cambiando mi alcance y eso no me significa un riesgo mayor, pues entonces acepta el cambio, o sea, no te compliques con eso. Y eso es. No sé si con eso pude resolver la última pregunta. Muchísimas gracias, Miguel, en nombre del capítulo PMI Guayas, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias de una excelente presentación. Y por favor, les quisiera pedir a los que puedan encender sus cámaras, encenderlas para poder tomar una foto grupal con los 37 participantes del día de hoy. Listos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, nuevamente. El link es dejado en el chat grupal para que puedan acceder a ella, responder las preguntas respecto a la charla y quienes llenen esa encuesta recibirán la información relativa a la charla y además el PDU correspondiente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.